Bienvenidos a la clase de biología. Les comento que nos quedan 3 temas para ver sobre la unidad 1. Organización celular, niveles de organización y origen de la vida. Lo que yo voy a hacer va a ser presentarles 2 temas principales, que son la parte celular y la parte de niveles de organización. A su vez, voy a ir intercambiando, ¿sí?, ideas y pensamientos sobre la teoría del origen de la vida. Entonces, les explico que voy a dar estos 2 temas y a su vez voy a ir relacionando con el último tema, origen de la vida, para que a ustedes les sea mucho más sencillo y más fácil poder entender los 3 temas. Por eso les pido que cualquier duda me vayan consultando. Listo, profe. Bien, vamos a comenzar con el tema organización celular. Cuando hablamos de la teoría celular, tenemos que tener en cuenta 3 postulados principales. Primero, que todos los seres vivos estamos formados por una o más células. También saber que las reacciones químicas que se producen en un ser vivo, todas ocurren dentro de las células. También saber que las células se originan de otras células. Y por último, el cuarto postulado se refiere a que todas las células contienen ADN, o sea, la información genética. Saber que una célula es la unidad estructural y funcional de cada ser vivo. Todas las células comparten 3 estructuras principales. Cuando me refiero a todas las células, me refiero a células procariotas, eucariotas, y dentro de las eucariotas, animal y vegetal. ¿Sí? Todas estas células tienen estas 3 estructuras. La membrana, que es una envoltura delgada, ¿sí?, que divide la célula del medio externo del medio interno. El citoplasma está formado por un líquido viscoso, donde se encuentran las organelas. Cada organela desempeña una función diferente. Y por último, el ADN, que como dijimos recién, es el que contiene toda la información hereditaria, que se transmite de padres a hijos. Según la ubicación del material genético del ADN, se distinguen 2 tipos principales de células, como dije recién: células procariotas y eucariotas. ¿Sí? Hay una gran diferencia entre estos 2 tipos de células con respecto a su estructura de los seres vivos que la componen. Por ejemplo, las células procariotas solamente la componen los seres vivos unicelulares, como las bacterias. ¿Sí? Todos los demás seres vivos están formados por células eucariotas, ya sea unicelulares o pluricelulares. Vuelvo a la página principal para admitir a los alumnos que están ingresando. Bien. Continuamos. Las células procariotas fueron la única forma de vida que apareció hace 2.000 millones de años. Acá les hago una aclaración con respecto al origen de la vida. Se calcula que la Tierra tiene una edad aproximada de 4.500 millones de años. Pero el primer indicio de vida ocurrió mucho después, o sea, hace
2.000 millones de años, para que ustedes comprendan la diferencia entre el origen de la Tierra y en el momento que aparecieron los primeros indicios de vida. Las células procariotas, ¿sí?, no tienen núcleo, a diferencia de las células eucariotas. En las células procariotas, el material genético, el ADN, se encuentra libre en todo el citoplasma. Otra diferencia es que en las células procariotas, el ADN se encuentra en forma de una molécula circular. Y como dijimos recién, un ejemplo de ser vivo con célula procariota son todas las bacterias. Podemos decir que las células procariotas forman únicamente individuos unicelulares y únicamente se refiere a todas las bacterias. Bien, con respecto a la estructura de las células procariotas, ¿sí?, la membrana celular, como dijimos recién, es una estructura que se encuentra en todas las células, está rodeada, en el caso de las procariotas, por una pared celular externa, que es elaborada por la propia célula. Con respecto a la célula eucariota, hay una gran diferencia con la procariota, porque en la célula eucariota sí tiene núcleo, donde justamente se encuentra el ADN. El ADN, ¿sí?, se encuentra formado por una doble membrana y constituye justamente el núcleo de cada célula eucariota. A diferencia de la célula procariota, la célula eucariota es la que constituye todos los demás seres vivos que se encuentran en la Tierra: algas, protozoos, todos los hongos, todas las plantas y todos los animales. Hay una gran diferencia con respecto al tamaño. Las células eucariotas tienen un tamaño mayor que las células procariotas. El tamaño de las células de una célula eucariota, obviamente, se mide en micrómetros. Son unidades muy pequeñas, más pequeñas que el milímetro, para que ustedes tengan una idea del tamaño que tiene cada célula. Es, como dice ahí, microscópica. El contenido de cada célula eucariota, ¿sí?, tiene una estructura interna donde en su citoplasma se encuentran muchas organelas. Estas organelas le dan el funcionamiento particular de cada célula. Por ejemplo, en una célula eucariota encontramos mitocondrias, que son las encargadas de formar o de generar la energía de la célula. Retículo endoplasmático es el encargado de distribuir, almacenar y transportar las sustancias fabricadas por la célula. Complejo de Golgi, ¿sí?, que tiene la función de las sustancias producidas en las células, las puede liberar al exterior. Las vacuolas, que almacenan agua y otras sustancias. Los cloroplastos, que son los encargados de producir el proceso de fotosíntesis. La pared celular, que tiene la función de protección y sostén. Lisosomas, que tienen la función de la digestión de partículas. Y los centriolos, que intervienen en la reproducción celular. A su vez también, la célula eucariota en el citoplasma presenta una estructura llamada citoesqueleto. Esta estructura tiene la función del sostén de la célula y también posibilita el movimiento celular. Con respecto a la célula procariota y eucariota, existe una teoría que se llama, digamos, es una teoría
que se llama teoría endosimbiótica, propuesta por la doctora Quinn Margulis, donde explica cómo, a través de un proceso evolutivo, surge la célula eucariota a partir de una célula procariota. Esto lo van a encontrar en la teoría del origen de la vida. ¿Sí? Ahí les explica cómo células procariotas realizaron simbiosis y empezaron a formar indicios de células eucariotas. Y así se fueron formando y diversificando las células eucariotas. Entonces, para que ustedes comprendan, que quede claro que una célula eucariota proviene de una célula procariota. Pueden preguntar acá lo que ustedes quieran, lo que necesiten. ¿Sí? Ustedes, a medida que vayan escuchando o después leyendo, ¿sí?, el origen de la vida, van a ir entendiendo un poquito más. Yo ahora estoy dando un pantallazo general de cómo ir relacionando, ¿sí?, el origen de la vida con los temas que estoy explicando. Bien, continuemos. Dentro de la célula eucariota se subdivide en dos tipos celulares: célula animal y célula vegetal. ¿Sí? La diferencia que hay entre una y otra son las organelas, las estructuras que se encuentran en el animal y no se encuentran en la célula vegetal. Por ejemplo, los lisosomas y los centriolos son organelas que se encuentran en la célula animal, pero no se encuentran en la célula vegetal. Las demás estructuras u organelas las comparto. ¿Sí? En el caso de la célula vegetal, también comprende organelas como los cloroplastos, encargados de realizar la fotosíntesis y la pared celular, que se encuentran en la célula vegetal, pero no se encuentran en la célula animal. Como dijimos recién, ¿sí?, en la célula eucariota, además de la membrana, tenemos esa pared celular que nombramos recién. Esta pared celular le da rigidez a la célula, es impermeable, está formada por una sustancia llamada celulosa. Sin embargo, en esta pared celular hay perforaciones que permiten el intercambio de sustancias con el exterior. Profe, disculpe. Sí, te escucho. Ahí hay algunos compañeros que dicen que todavía no lo admiten a la clase. Bien, ahí los admito. Gracias. Gracias por avisar. Ahí los admití. Perfecto. Bien. Bueno, de esa forma, yo les expliqué, ahí sigue ingresando, esperen un poquito, me siguen ingresando alumnos. De esa forma yo les expliqué, ¿sí?, la diferencia principal entre células procariotas y células eucariotas. También recuerden que les expliqué, y lo repaso, que la Tierra tiene un origen de una antigüedad de 4.500 millones de años. Pero el primer indicio de vida, que fue una célula procariota, fue hace 2.000 millones de años. Hay varias teorías, pero la mayoría de las teorías indican que la primera célula fue una célula procariota autótrofa, o sea, que producía su propio alimento. Después de la generación de esa primera célula autótrofa,
evolutivamente llegaron las células heterótrofas. Pero ahí es un tema de debate todavía de varios científicos, pero igualmente ustedes pueden jugar con ese tipo de conclusiones. Pero sí o sí fue una célula procariota. Lo van a ver en la teoría, ¿sí? Que les va explicando sobre el origen de las células procariotas y va nombrando autótrofos y heterótrofos. Recuerden que los seres vivos autótrofos tienen la capacidad de producir su propio alimento. Por eso, una de las teorías más fuertes, por así decirlo, es que en ese ambiente donde no había ningún indicio de vida, ¿sí? En ese momento, imagínense, 2000 millones de años atrás, se realiza una hipótesis diciendo que esos seres vivos necesitaban formarse a partir de un conjunto de células, ¿sí? Ese conjunto de células, al necesitar energía y producir su propio alimento, se formaron las primeras células procariotas autótrofas. Que Profe, van a una ver ahora, compañera quiere entrar. ahí vuelvo a nuevo. Ahí vuelvo de nuevo. Yo a veces me demoro un poquito para que cuando ingresan tarde, ¿sí? Pero es justamente por los que están presentes, porque si no queda todavía un poco cortada, pero yo igualmente la asistencia se registra, ¿sí? No se hagan problema. Si yo no los admito y se perdieron una parte de la teoría, igualmente después la pueden escuchar. Y también les digo que se queden tranquilos porque igualmente les corre la asistencia, ¿sí? En lo posible les pido que tratemos de ingresar más o menos en lo posible al principio del inicio de la clase. Aprovecho para decirles que las clases teóricas son obligatorias, se toma asistencia, pero en las clases de consulta son optativas, ¿sí? Igualmente, también aprovecho para decirles que son obligatorias generalmente para los alumnos que quieran promocionar la materia, ¿sí? Bien, continuamos. Profe, buenas tardes. Hola, Buenas Cintia. tardes. Sí, te escucho, Cintia. Tengo una consulta. Yo el lunes pasado no me pude conectar porque no encontraba el enlace. Por eso no me pude conectar. Y ahora Bien. me costó encontrarlo, por eso. Entré Eh, tarde. Te comento, Cintia, Sí. yo lo comenté al inicio de la clase. El lunes pasado no hubo clase sincrónica por un tema que estaban ustedes ingresando recién a la Ah, bien, plataforma y era muy sobre la hora comentarles de la clase, ¿sí? bien. Por eso tienen todos presentes. Listo, Y listo, listo. segundo, Entonces. el link de la clase está siempre en noticias. Sí, en noticias estaba lo encontré hoy, pero se me había como que quedado muy abajo. Pues yo siempre veo Bien. y siempre están arriba, ¿vio? Sí, eso pasa, es verdad. Está bien Y lo se que me decís había... porque les pasa a muchos alumnos que no ven que hay noticias más abajo. Sí, Entonces ustedes vayan siempre viendo, de abajo. claro, exactamente. Bien, sí, sí, hoy ¿cómo se llama? Lo busqué así y ahí lo encontré. Bueno, profe, disculpe que lo No, por interrumpí. favor, ustedes me interrumpen, no hay ningún problema, porque todas las Bien, dudas, me quería sacar esa duda. sí, está perfecto. Todas las dudas que tengan, ya sea de teoría o de la materia, me preguntan, ¿eh? No hay problema. Bien. Los trabajos prácticos ahora no dio a usted, ¿cierto? No ha dado. El trabajo práctico 1 ya está cargado, Ya está igual cargado. que igual que la autoevaluación. Ah, bien. Que sí Ahí les me voy a pido fijar entonces. que la realicen en cada unidad luego que ustedes
tengan toda la teoría leída, o al Perfecto. menos las clases escuchadas, ¿sí? Porque Bueno, recuerden que no hay apuro para hacer los prácticos. Sí hay una fecha de vencimiento. Por ejemplo, si la fecha es del 1 al 8, la sí, pueden hacer el 8. No hace falta que la hagan el primer día, ¿sí? Pero nunca fuera de fecha de vencimiento. bien. Que si se les vence y no lo realizan en el práctico o a la autoevaluación, después pasan a un recuperatorio, ¿sí? Ah, ¿Está bien? bien. Sí, sí, profe. Bien, Listo, gracias, profe. de nada. Aprovecho de paso en este intervalo de temas entre uno y otro para comentarles justamente eso. Es necesario que ustedes tengan aprobados todos los trabajos prácticos de la materia, ¿sí? Y todas las autoevaluaciones. Obviamente, ¿sí? Que todo tiene recuperación, pero al final del cuatrimestre es obligatorio que ustedes tengan, por más que hayan recuperado, no importa, aprobado finalmente todos los prácticos, todas las evaluaciones y todos los exámenes. Son 2 exámenes, 2 parciales con sus respectivas recuperaciones. Después ustedes lean bien el programa donde ustedes pueden hacer una promoción de la materia. Para eso necesitan cierta cantidad de notas en la materia. Ustedes lo leen y cualquier duda, la clase que viene me pregunta. Profe, una consulta. En el caso de la promoción, Sí, yo en mi caso estoy ahora hoy en día viviendo en Chile, o sea, yo directamente la pierdo. Voy directamente a final, por más que tenga notas altas. mirá, yo te diría que sí, pero por las dudas, Pero no podés, se puede buscar un caso especial o buscar la forma de que yo promocione a la yo te, distancia porque no puedo viajar. sí, yo te entiendo perfectamente, te sugiero que envíes un correo al coordinador de la carrera, Martín Guito, ¿sí? Donde vos le comentes tu situación y la puedas justificar y ver si se te puede dar alguna solución. Sí, bueno, buscar esa forma porque la verdad, sinceramente, esta materia yo ya la había probado y ahora la estoy recursando porque no tuve tiempo de tirar el final y bueno, y ahora que me gustaría optar por la promoción. Bien, Pero sinceramente yo estoy trabajando en Chile. Ahora, hoy en día me encuentro acá en San Luis porque estoy de vacaciones, bien. pero durante el año voy a estar allá. Bueno, no hay problema. Igualmente, el examen, en tu caso, ¿no? En tu caso, el examen regular y de promoción sería muy similar. Pero bueno, igualmente, no dejes de escribir al coordinador para que te dé una respuesta más segura. Bueno, sí, ahora le voy a escribir al coordinador. Perfecto, perfecto. Bien, continuamos con el próximo tema, que se refiere a los niveles de organización. Ustedes, como podrán observar, este cuadro de acá abajo, es como que representa la cantidad o la diversidad de seres vivos que hay en la Tierra, ¿sí? Entonces, una de las formas para poder estudiar, ¿sí?, esa diversidad de seres vivos que hay en la Tierra, hay que ordenarla. Hay varias teorías y varios procedimientos para poder ordenar y estudiar la biodiversidad, o sea, la biología, que es el estudio de la vida, ¿no? Nosotros les presentamos en la unidad 1 estos niveles que van diferenciando o se van diferenciando entre uno y otro y a su vez les van marcando las diferencias y características de cada nivel. Se dice que cada nivel tiene propiedades emergentes. ¿Qué son las propiedades emergentes?
justamente son las propiedades que tienen un nivel, pero que no tienen el nivel anterior. Entonces, quiere decir que a medida que vamos avanzando en cada nivel va siendo más complejo. ¿Sí? Esperen que vuelvo, que hay alumnos que están ingresando. Bien. Igual el anterior no está completo del todo, ¿no? Faltan algunas ramas, las principales. ¿Cómo, Darío? No te escuché bien, perdón. Que faltan algunas ramas principales de la imagen anterior. Sí, es una imagen ilustrativa, obviamente que sí. Sí. Ustedes piensen, está bien la pregunta, Darío, porque ustedes piensen que la idea de este curso de biología, ¿sí?, es que ustedes comprendan la biodiversidad de toda la Tierra. A su vez, la puedan ordenar, ¿sí? Porque ustedes deben saber la diferencia general, ¿no?, entre cada ser vivo. O sea, saber en qué grupo ubico a una bacteria, en qué grupo ubico a un insecto, en qué grupo ubico a un puma, en qué grupo ubico a un hongo, a una alga, a un protozoo o a, no sé, cualquier tipo de arácnido. Entonces, es tanta la biodiversidad y la variedad de especies que tenemos en la Tierra que vamos de a poco. Y lo primero que tenemos que diferenciar como base sólida es saber el tipo de célula, ¿sí? Que son solamente dos, como dijimos recién, procariota y eucariota. Y ya sabemos algo importantísimo. Sabemos que los únicos seres vivos en la Tierra que tienen células procariotas son las bacterias. Todos los demás, un alga, un hongo, voy a algo más práctico, un champiñón, ¿sí?, una medusa, lo que sea, cualquier ser vivo que sea, que no sea bacteria, tienen células eucariotas, ya sea animal o vegetal. Está claro que si hablo de un puma, hablo de una célula eucariota animal, y si hablo de un algarrobo, hablo de una célula eucariota vegetal. ¿Sí? Por eso estamos hablando de algo general recién. Después vamos a entrar a ver bien cada grupo. Por eso estos niveles a ustedes los van ordenando de cómo está organizada la vida, ¿sí? Nos referimos a todo lo que tiene vida, porque repito, recuerden que biología es el estudio de la vida y es nuestro objetivo principal, el nuestro y el de ustedes. Bien. Esperen que sigan ingresando alumnos. No sé si ustedes escuchan, pero cuando alguien ingresa, a mí me hace un silbido en la oreja, entonces tengo que volver a admitirnos. Bueno, vamos entonces a unos tipos de niveles para que ustedes comprendan la jerarquía desde dónde comienza la vida, desde una célula, ¿sí? Después, estas células forman tejidos, nivel tisular. Los tejidos forman órganos, nivel de órganos. Los órganos forman sistemas. Los sistemas individuos, los individuos poblaciones, las poblaciones comunidades, las comunidades ecosistemas, los ecosistemas biomas y los biomas la biosfera. La biosfera es la capa de la Tierra que tiene vida. Y es justamente esa capa la que nosotros vamos a estudiar. Todo lo que tiene vida, ¿sí? Obviamente, que aparte de la biosfera en la Tierra está la hidrósfera,
forma el agua, ¿sí? La geósfera, forma la atmósfera, la Tierra. Pero bueno, nosotros hacemos hincapié únicamente en la biosfera. Y comenzamos con el primer nivel, ¿sí? Que es el nivel celular. Recuerden, la célula es la estructura principal y funcional de cada ser vivo. Cuando hablo de ser vivo, hablo de vida, obviamente, y hablo de célula. Son cosas que están totalmente relacionadas. Vamos ahora un poquito más atrás, ¿sí? ¿Cómo está formada una célula? Y sí, una célula está formada por moléculas y a su vez estas moléculas están formadas, ¿sí? Por átomos. Acá les ponemos un ejemplo, ¿sí? De una molécula de agua. Una molécula de agua, ¿sí? Está formada por 2 hidrógenos y un oxígeno. Estos hidrógenos y este oxígeno son los átomos, ¿sí? Y esta molécula de agua es parte de cualquier tipo de célula, ya sea procariota o eucariota. Por ejemplo, pongo como ejemplo la imagen de una célula procariota como la Escherichia coli. Es una célula que ustedes, perdón, es una bacteria, que ustedes conocen bien, han escuchado, y es lo mismo decir célula procariota que bacteria, que en este caso, como ejemplo, Escherichia coli. Continuamos avanzando en los niveles. Continuamos avanzando con las propiedades emergentes, ¿sí? Podemos decir que el nivel tisular está formado por células, ¿sí? Que se encuentran unidas estructuralmente y funcionan de forma coordinada. Por ejemplo, hay algunos seres vivos, muy pocos, pero hay, que solamente alcanzan el nivel de tejidos, como son las medusas, ¿sí? Pero también, cuando hablamos de nivel tisular, nos referimos, como bien dice ahí, a los tejidos, ¿sí? Ustedes saben que cada órgano, ¿sí? Por ejemplo, el órgano de la piel, tiene tejidos. Entonces, los tejidos forman órganos. Por eso decimos, justamente, que el próximo nivel es nivel de órganos, formado por tejidos. Por ejemplo, acá tenemos el corazón, ¿sí? El corazón es un órgano principal que forma un sistema, ¿sí? Por ejemplo, forma parte del sistema cardiovascular. Entonces, ahí tenemos nivel de sistema de órganos, ¿sí? Y todos los sistemas respiratorio, digestivo, excretor, circulatorio, renal, reproductor, etcétera, forman un individuo, que es otro nivel. Entonces, estos individuos, como acá bien lo dice, pueden alcanzar el nivel de tejidos, como una medusa, el de órganos o el de sistema de órganos. Nosotros, como bien sabemos, somos individuos formados por sistema de órganos, igual que el ejemplo que tenemos acá, como un venado, ¿sí? Después, los individuos forman poblaciones. ¿Qué es una población? Una población es un conjunto de individuos de la misma especie, ¿sí? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, en la imagen, una foto de una población. Obviamente que hay dos, pero pueden haber cientos y cientos de venados. Recuerden que una población es un conjunto de individuos de la misma especie, ¿sí? A diferencia del próximo nivel,
que es comunidad, que justamente es un conjunto de poblaciones, o sea, es un conjunto de individuos de distintas especies. Si vamos a buscar una comunidad en San Luis, encontramos zorro gris, venados, ñandú, puma, quirquinchos, etc. Todo eso forma una comunidad. Y también le puedo agregar, si quiero, conjunto de plantas. Porque una comunidad, como bien lo dice la palabra, está formada por individuos de distintas especies, plantas, animales, etc. Estas comunidades forman ecosistemas. Es el próximo nivel, ¿sí? Y los ecosistemas están formados por dos factores. Los bióticos, que son todos los que vimos recién, y los abióticos, ¿sí? Que son los factores que no tienen vida. Pero los factores bióticos necesitan de los abióticos para poder sobrevivir, como el agua, el suelo, el oxígeno, etc. El ecosistema es esa unidad biológica donde interactúan estos organismos, ¿sí? Y componen esa Profe, una pregunta. ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre una comunidad y un ecosistema? Bueno, La comunidad son poblaciones, no sé, ¿se incluyen las plantas ahí también y en el ecosistema, o en el ecosistema se incluyen? está muy bien la pregunta, está muy bien la pregunta. La diferencia principal es que la comunidad está formada por individuos de distintas especies, o sea, solo factores bióticos, ¿sí? En cambio, el ecosistema interactúan factores bióticos, o sea, seres vivos, con factores abióticos, ¿sí? En la comunidad no entran los factores abióticos, solamente entran los factores bióticos, o sea, solo seres vivos. Pero en el ecosistema sí hay una interacción entre seres vivos y factores abióticos, como el agua, el suelo, etc. ¿Se entiende? Sí, gracias, ahí entendí. Bien. Gracias por preguntar. Agradezco todas las preguntas porque a veces uno está explicando y obviamente se le pueden pasar cosas. Entonces está bueno que ustedes no se queden con las dudas. Me ayudan a mí y Profe, de paso, una consulta. sí, ¿Esos serían los mismos que los autótrofos y los heterótrofos? ¿cómo serían los mismos? Sí, obviamente que en una comunidad, si hablamos de seres vivos como plantas y animales, estamos hablando indirectamente de autótrofos y heterótrofos. ¿Sí? Claro que sí. Ah, bien, profe, sí, esa era la consulta. Y está bien la pregunta también porque, por ejemplo, en un ecosistema, ¿sí? Interactúan productores, como las plantas, que son seres vivos autótrofos. Y son los que comienzan la cadena trófica. ¿Por qué? Porque comienzan a producir su propio alimento a través de los nutrientes del suelo, del agua y del sol y del oxígeno. Entonces, comienzan a producir oxígeno absorbiendo dióxido de carbono. Entonces, empiezan a crear un ambiente, ¿sí? Donde los animales necesitamos oxígeno y producimos dióxido de carbono. Entonces, los productores, autótrofos como las plantas, nos dan la materia para alimentarnos, por ejemplo, a los seres vivos, consumidores primarios, como los herbívoros. Entonces, estos productores generan ese alimento, producen oxígeno, y como si fuera poco, absorben el contaminante de dióxido de carbono, y nosotros liberamos. Entonces, la función principal de los productores es muy importante, ¿sí?
y lo hacen las plantas, lo hacen algunas bacterias, ¿sí? Lo hacen las algas, ¿sí? No solamente las plantas, sino también bacterias, algas y obviamente plantas. Después van a ver más adelante, cuando vean taxonomía, van a ver que la gran biodiversidad de la Tierra se divide en 5 grupos, que son los reinos: monera, protista, fungi, plantas y animales. Las bacterias pertenecen al reino monera, las algas al reino protista, los hongos al fungi, obviamente las plantas a las plantas, los animales con el reino planta. ¿Sí? Pero bueno, eso más adelante. Por ahora les decimos que tenemos en el ecosistema a los productores, a los consumidores primarios, ¿sí? Que se alimentan de esas plantas, que son los herbívoros, consumidores secundarios, que se alimentan de los herbívoros, que pueden ser carnívoros, ¿sí? Descomponedores, que obviamente después esa materia que queda hay que degradarla, y lo hacen justamente los descomponedores como bacterias y hongos. Ese intercambio de energía que se produce en todos estos factores y niveles tróficos constituyen un ecosistema. Después tenemos un nivel más, que es el nivel de biomas, ¿sí? Que se refiere a una superficie de la Tierra en particular. O sea, la Tierra en general está dividida en varias partes, ¿sí? Teniendo en cuenta los biomas, obviamente. Los biomas definen un área geográfica determinada, según su vegetación y clima que tiene cada uno. Por ejemplo, uno de los biomas más importantes, o que se conoce, ¿sí? Es el desierto, ¿sí? Las selvas, ¿sí? Esos son biomas que se distinguen por franjas de uno y de otro. Y por último, como dijimos al principio, tenemos la biosfera, que engloba a todos los niveles. ¿Por qué? Porque engloba a todo lo que tiene vida. ¿Sí? Entonces, la biosfera es la capa de la Tierra que constituye toda la vida. Bien. Antes de hacer un cierre de los temas que hemos visto, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Se pudo comprender? ¿Se entendió? Sí, se entendió bien, profe. Se entendió bien, profe. Profe, Sí, profesor, también bien. Se entendió. Buenísimo. Buenísimo. Obviamente que esto es un pantallazo, ¿sí? De toda la unidad. Obviamente que hice hincapié en muchos temas principales. A esto Yo ustedes le quiero hacer una agregan. consulta. Sí, escucho ahorita. Con respecto al tema de la biosfera, Sí, estuve leyendo que abarca desde el suelo, digamos, hasta 8 o 10 kilómetros de superficie. Y exactamente. apenas unos metros debajo de la superficie, o sea, del manto terrestre. Exactamente. Entonces, el tema del mar, ¿cómo abarca todo esto? Bien, está muy bien la pregunta. Está muy bien la pregunta. Igualmente, ustedes piensen que en el suelo, que es parte de la geósfera, ¿sí? También hay seres vivos. Como vos bien lo decís, en el mar. En el mar, en las aguas dulces, en todos lugares hay seres vivos. Entonces, cuando hablamos de biosfera, es como que hacemos una separación, ¿sí? En toda la capa que hay vida. Obviamente que entra la parte superficial, la parte interna del suelo, y la parte interna de los lagos de agua dulce y mares y océanos, obviamente. O sea, todo lo que tiene vida en la Tierra. ¿Por qué digo? Porque tenemos que tener idea más o menos de
es como una capa imaginaria, ¿no? Pero se define así. Todo lo que tiene vida, ya sea en la superficie, en el interior, o en la parte acuática, o en la parte aérea, todo lo que tiene vida comprende, ¿sí?, a la biosfera. Y como decís vos, que tiene una cantidad de kilómetros, es aproximado, porque puede ser un poquito más o menos aproximado, pero siempre nos referimos, cuando decimos biosfera, a todo lo que tiene vida. Suficiente con eso, para que sepan, digamos. Después van a ver bien, cuando veamos recursos naturales, el año que viene, van a ver bien las capas de la Tierra, ¿sí? Ahí dice, Pedro dice, de hecho, el bioma más, no alcanza a leer. Claro, pero lo que dice que el bioma más grande se refiere a la extensión, no a la profundidad, ¿sí? Claro que el bioma de desierto, selvas, o lo que sea, va a ser más grande en cuanto a la diversidad que en cuanto a la extensión. Pero en cuanto a la profundidad, ¿sí?, la biosfera se aproxima a esa medida. ¿Se entiende? Bien, ahora sí te aclaramos, porque en la definición que había leído, como que decía sobre el tema de la corteza terrestre. Pero bueno, entonces ahí me había entrado la duda si también refería a lo que era la corteza terrestre debajo de un lago, por ejemplo. Está excelente la pregunta, y está buenísimo. Te repito, me ayuda un montón estas preguntas a mí, porque estos temas que preguntan existen para todos, digamos. Para ustedes y para mí. Están ingresando los alumnos. Bueno, ¿alguna otra pregunta, duda? Yo les voy a que ustedes lean con tranquilidad Origen de la Vida. Yo les di una idea. Después que ustedes la lean en la próxima clase, ¿sí? Primero les pregunto si quedó alguna duda y yo les explico un poquito más profundo, pero no porque esos temas vayan a entrar en los exámenes, o en los parciales o en los prácticos, sino porque es para ustedes, ¿sí? Es información que a ustedes les puede servir para comprender ese fragmento que está en cortito, pero es muy amplio. Imagínense que para entender el origen de la vida necesitaríamos de, no sé, un año entero. Y está clarísimo que ustedes en un capítulo no pueden entenderla porque es muy complejo. Entonces siempre se les damos una idea general y obviamente, se queden tranquilos, en los exámenes no entramos en detalle, porque es más, hay muchas hipótesis. Entonces, cualquier duda que ustedes tengan, por más que parezca rara o no sé, lo que ustedes piensen, la preguntan, ¿sí? Y es obvio que van a preguntar porque uno lo lee en algo tan sintético, resumir el origen de la vida es imposible. Nosotros hicimos ese documento lo más corto posible porque no tenemos mucha amplitud que corresponde a la cantidad de contenido de la materia, entonces fue muy sintético. Por eso cualquier duda, pregunta, no se hagan problema. Bueno, ¿alguna otra duda, consulta? Repito, si les quedó alguna duda, después el lunes, antes de comenzar el próximo tema, pueden preguntar, ¿eh? No hay problema. Listo, profe, hasta ahora todo claro. Buenísimo, Elías. Perfecto. Quedó todo claro, profe. Buenísimo, me alegro, me alegro. Quedó claro, profe, está bien. Hay que ponerse a leer nomás. Muchas gracias, buenísimo. Otra cosa que me olvidé de decirles es que, por ejemplo, les quedó una duda de algún tema en particular, de la unidad 1, por ejemplo. Me escriben en el foro, profe, nos quedó una duda, no sé, por ejemplo, del nivel de sistemas.
lo puedo explicar entonces, eso lo ponen en el foro. Entonces, la próxima clase, antes de empezar con la teoría de ese día, explico ese tema. No hay problema. ¿Sí? Bien. Buenísimo. Perfecto. Bueno, si no hay más dudas, seguimos conectados siempre por el foro y por correo para lo que necesiten. ¿Sí? Cualquier duda me consulta. Y nos vemos el próximo lunes. Bueno, profe. Nos vemos, profe, gracias. Bueno, profe, muchas gracias. Profe. Bravo, bravo. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Hasta el lunes. Chao, chao. Hasta el lunes, que todo muy bien. Muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Nos vemos el lunes. Profe, Gracias a le hago ustedes. una consulta. Sí, La próxima clase es el otro lunes. claro, tienen consulta mañana, Mañana. que no es obligatoria, y si no, la próxima consulta de teoría es el próximo lunes. El lunes. Perfecto. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias a ustedes, que estén todos muy bien. Muchas gracias.